Nosotros la semana pasada hemos visto que es un conjunto, hemos visto cómo se relacionan los conjuntos, ¿cierto? ¿Cuáles son las relaciones entre los conjuntos? ¿Cuáles son las relaciones entre los conjuntos? Que fue el último tema antes del quiz. ¿Cómo se llaman esas relaciones entre conjuntos que vimos? Igual, no. Esas son las clases de conjuntos que también lo vimos. Infinito, finito, unitario, vacío. También vimos unas relaciones, las últimas. Contenencia, igualdad. Dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos, ¿se acuerdan? Un conjunto está contenido en otro si es más pequeño, ¿no? Y si tiene todos los elementos que tiene el conjunto más grande. ¿Ya? Pertenencia, hablamos también. Bueno, vimos toda la parte inicial de los conjuntos. ¿Listo? Entonces, para este momento, a partir de hoy, nos vamos a involucrar con las operaciones. Las operaciones entre conjuntos son unión, intersección, diferencia simétrica, que también la encontramos aquí, y complemento. ¿Listo? Esas son las operaciones con conjuntos. Hoy vamos a trabajar unión, intersección y complemento, que son las tres más básicas. ¿Listo? Bueno, en el principio de la guía usted va a encontrar, yo le pongo esta, a mí me gusta siempre en matemáticas hablar de la parte histórica, para que ustedes vean cómo la matemática, bueno, obviamente aquí estoy hablando de cómo fue evolucionando la teoría de conjuntos, ¿no? Miren el año en que se empezó a hablar de eso, miren. 1050 AC, ¿qué es lo que significa AC? Antes de Cristo. ¿Sí ven? Imagínense, desde esa época se empezó a hablar de cosas lógicas, porque los conjuntos empezó a nacer desde la lógica matemática. ¿Ya? Miren, 301 en Grecia, ¿sí ven? Entonces aquí usted encuentra un recorrido histórico, sobre cómo fue el proceso de evolución en la teoría de conjuntos. ¿Listo? En cada parte, en cada tema va a encontrar, que le voy a poner yo a usted una parte, como una línea de tiempo, indicando cuáles son los aspectos más importantes y relevantes en el tema que estemos viendo, ¿sí? O sea que si más adelante estamos viendo las operaciones con números naturales, pues obviamente les voy a hablar de cómo fue ese proceso de los números naturales, y así en cada uno de los temas que vayamos a tener. ¿Listo? Entonces, esto simplemente lo dejo aquí para que usted lo lea, aprenda, conozca, ¿sí? Se interese. ¿Listo? El último aporte que hubo de la teoría de conjuntos fue en 1965, o sea, no hace mucho. ¿Listo? En 1930 se empezó a aplicar la teoría lógica para integrarla ¿a dónde? A la computación. ¿Listo? Bueno. Desarrolla pensamiento crítico. En un edificio de 3 pisos viven 18 personas. 12 viven encima de las otras y 13 viven debajo de las otras. ¿Cuántas personas viven en cada uno de los pisos? Vamos a pensar en esto, vamos a iniciar con esto. Vuelvo a leer y vuelvan a leer ustedes allá. En un edificio de 3 pisos viven 18 personas. O sea, en los 3 pisos hay 18 personas, ¿cierto? 12 personas viven encima de las otras y 13 personas viven debajo de las otras. ¿Cuántas personas viven en cada uno de los pisos? Pensemos así. Me están diciendo 12 personas viven encima de las otras. ¿Qué quiere decir? Que, no, son 18 personas. ¿Por qué te va a dar más? Vamos a pensar cada piso como un conjunto diferente, ¿listo? Venga, yo les voy aquí a mostrar. A ver, vamos a hablar del primer piso. ¿Sí? Luego hablemos del segundo piso. Y luego hablamos del tercer piso. Sí, supongamos que estos son 3 pisos, son un edificio, ¿sí? Feito y todo, pero ahí está. Ok, son 18 personas distribuidas en los 3 pisos. O sea, la suma no me puede dar más de 18. ¿Listo?
Y aquí hay algo clave, dice, 12 personas viven encima de las otras. 12 personas viven encima de las otras. Estamos hablando de qué pisos. El 2 y el 3. Exactamente, estamos hablando del piso 2 y del piso 3, porque son los dos pisos que se encuentran sobre el primero. O sea que si en el segundo y en el tercero viven 12 personas y son 18 en total, ¿cuántas quedarían para vivir en el primer piso? 6. 6, correcto. Miren, voy a repetir la pregunta. Si son 18 personas y tengo 12 viviendo en el segundo y en el tercero, ¿cuántas me quedan para vivir en el primero? Si son 18. 6, ¿cierto? 12 más 6, 18. O sea que aquí ya llevo 6. Y las otras 12 están arriba. Luego viene otra parte esencial de la pregunta. 13 personas viven debajo de las otras. Ya tengo 6. ¿Cuánto me falta para hacer 13? 7, correcto. O sea que 7 viven en el segundo. ¿Por qué 7 viven en el segundo? Porque me están diciendo que 13 personas viven debajo de las otras, ¿no? O sea, si en el primero hablábamos de que estaban arriba del primer piso, segundo y tercero, y ahorita me están hablando que viven debajo, o sea que estamos hablando ya del último piso de arriba, ¿cierto? O sea que estamos hablando ya de las personas que van en el segundo y en el primero. Como ya tenemos los 6 del primero, simplemente encontramos cuánto le falta para hacer 13, que son las que viven debajo del último piso. Listo, niños, queda lo último. Son 18 personas. Ya sé que viven 6 en el primero, 7 en el segundo. ¿Cuántas faltan para completar las 18? 5. Faltan 5. ¿Cuánto da 5 más 7 más 6? 18. ¿Sí ven? 18. Entonces, las personas que en el tercer piso son 5. ¿Listo? Bueno, chicos, esta primera actividad, esta primera pregunta la puse para que nos vayamos ya asociando con lo que son las operaciones entre conjuntos. Así funcionan las operaciones entre conjuntos. Miren que son 3 conjuntos distintos. Son 3 pisos distintos. Pero se relacionan cuando contamos 2 al tiempo para quitárselo al otro. ¿Sí? O tenemos en cuenta cuántos tienen en común. Esas son las operaciones entre conjuntos. Ahora miremos la primera de ellas. Aquí hay otro dato histórico. George Cantor, nacido en 1845 y fallecido en 1918, él dice que ¿qué son los objetos que estudian las matemáticas? Ahí decía, Cantor creía que la matemática era una libre exploración intelectual de objetos cuya existencia puede ser limitada solo por la lógica. O sea, Cantor pensaba que la matemática era simplemente lógica. Es decir si algo era verdadero o decir si algo era falso. Incluso con ese conocimiento de verdadero o falso, de lógica matemática, fue que se llevó a la computación. La computación, los lenguajes de programación, todo lo que usted usa en el computador, todo, hasta una imagen, tiene unos códigos. Y esos códigos solamente utilizan 2 valores, 1 y 0. El 1 representa el verdadero y el 0 representa el falso. Entonces, miren, a partir de que George Cantor inició con esta teoría, se empezó a hacer aplicaciones a futuro, incluso ahorita la estamos usando. Pero más enfocado en ¿qué? En la tecnología, en la computación. ¿Listo? Entonces, hablemos de la primera operación. La primera operación que vamos a hablar es la intersección. ¿Qué es en sí la intersección? La intersección son todos los elementos comunes que tienen 2 o más conjuntos. ¿Sí? Por ejemplo, miren. Aquí tengo el conjunto A que tiene las letras H, E, L, G y A. Y tengo el conjunto B que tiene las letras A, M, L e I. ¿Qué elementos comunes tienen esos 2 conjuntos?
Sí, que se repitan. Comunes significa que están en el uno y A están en el y otro. L. Exacto. A y Tengo L. la A y la L. Correcto. Tengo la A y la L. Esos son los elementos comunes que tienen los dos conjuntos. Y aquí me salen con la pregunta, ¿dónde se ubican los elementos comunes de dichos conjuntos? Bien, quiero que presten mucha atención a esto. Cuando estamos hablando de intersección y tienen elementos comunes, esos elementos comunes se escriben justo en la mitad del conjunto, de los dos conjuntos. ¿Listo? Los elementos comunes se escriben justo a la mitad de los dos conjuntos. Bien. El símbolo para representar la intersección es este. ¿Alguien recuerda cómo es que se lee esa X con esa línea? X. X tal que X. X tal que X, correcto. Entonces aquí dice A, ese es el símbolo de intersección. O sea que, ¿cómo se llamará este símbolo? Justo como la operación. Intersección, correcto. A intersección B es igual a X tal que X, y este símbolo, la E, esa E que parece una E. Pertenece. Pertenece. X tal que X pertenece al conjunto A, y este otro símbolo en matemáticas, vamos a ir aprendiendo a conocer los símbolos matemáticos. Significa I, correcto. Este símbolo que está aquí en matemáticas significa I. ¿Listo? Y X pertenece al conjunto B. ¿Cierto? Entonces, ahí está. X tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento o los elementos comunes deben pertenecer a los dos conjuntos. No puede estar en uno y no en el otro, tiene que estar en los dos. ¿Listo? Eso significa la I, que debe estar en los. ¿Listo? Ahora miremos los tres casos que podemos encontrar con esto. Los tres casos son los siguientes. A y B son intersecantes. ¿Qué quiere decir que hay dos intersecantes? Quiere decir que los dos conjuntos sí tienen qué. Bueno, él escucha nada. Intersecantes significa que los dos conjuntos tienen que. ¿De qué estamos hablando de intersección? ¿Qué es la intersección en sí? Yo lo dije al principio. ¿Qué es la intersección? Lo dije al principio. Exacto, que tienen elementos comunes, que tienen algunos elementos que se repiten. O sea que si yo hablo que si dos conjuntos A y B son intersecantes, quiere decir que los conjuntos sí tienen ¿qué? O lo acabo de decir en mi oración. Ah, por Dios. Repito, A y B son intersecantes. Quiere decir que los conjuntos sí tienen elementos comunes. ¿Listo? Entonces, cuando dos conjuntos tienen elementos comunes, los diagramas de Venn se dibujan así, miren. Los dos círculos tienen que cruzarse. ¿Listo? Y justo aquí, en esta parte de acá, en esta intersección de acá, es donde se van a escribir los elementos comunes. ¿Listo? Segundo caso, A y B son disyuntos. Dos conjuntos son disyuntos cuando no tienen nada en común. ¿Sí?
Cada conjunto tiene elementos totalmente diferentes. Entonces, cuando los dos conjuntos tienen elementos diferentes, los dos diagramas se dibujan separados. ¿Listo? Obviamente, la intersección será, ¿recuerdan qué es lo que significa ese símbolo? Manuel, ¿solo pues que transcribe todo? Usted que transcribe todo debe tener, pues, significa ese símbolo, porque este símbolo lo trabajamos cuando vimos clases de conjuntos. ¿Qué es lo que significa ese símbolo? ¿Qué es un conjunto vacío? Este símbolo significa que es un conjunto vacío. La intersección de dos conjuntos que no tienen nada en común es un conjunto vacío. ¿Listo? Y ese es el símbolo para representar que son vacíos. Y tercer y último caso que podemos encontrarnos con la intersección es que yo tenga un conjunto y el otro tenga todos los elementos de él dentro del más grande. Y eso se llama ¿qué? Subconjunto. Recuerden que lo vimos, ¿no? Cuando un conjunto pequeño está dentro de uno más grande, significa que es un subconjunto. ¿Listo? O sea que la intersección en ese caso serían los mismos elementos que están en el conjunto más pequeño. ¿Sí? Bueno, para explicarles estos tres casos, vamos a hacer unos ejemplos. A ver, supongamos que yo tengo un conjunto A y ese conjunto A está formado por X tal que X es un número par menor que 20. ¿Sí? Tengo un primer conjunto. Ahora hablemos de un conjunto B que está formado por X tal que X es un número impar menor que 15. Muy bien, los dos conjuntos están expresados por comprensión, o sea, me están dando la característica. Lo que primero que debemos hacer para poder hallar la intersección es pasarlos a extensión, o sea, vamos a encontrar cada uno de los elementos que pertenecen a esos conjuntos. ¿Listo? Entonces, al conjunto A, ¿quiénes pertenecen? Dice, es un número par menor que 20. ¿Cuáles son los pares menores que 20? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. ¿Será que el 20 hace parte? ¿El 20 hace parte? No, porque dice menor que 20. O sea, todo aquello que sea menos que ese último valor que estoy dando ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el conjunto A por extensión. Ahora hagamos lo mismo con B, teniendo en cuenta su característica. Dice X tal que X es un número impar menor que 15. O sea, 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. 15 no, ¿por qué? Dice menor que 15, ¿cierto? O sea que hasta ahí llega. Muy bien. Miremos. Quiero que observen muy bien los elementos que están en A y los elementos que están en B. ¿Será que tienen algunos elementos en común? O sea, repetidos. No. No, ¿cierto? Ninguno. O sea que a la hora de representarlo gráficamente, ¿cómo lo hacemos? Separados. ¿Listo? Lo hacemos separados. O sea que aquí en el conjunto A vamos a escribir el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18. ¿Listo? Y acá escribimos el 1,
el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. ¿Listo? Que son los elementos del conjunto B. Entonces, ahí quedaría representado gráficamente, niños, miren. ¿Sí ven? Separaditos. ¿Por qué van separados? Porque no hay elementos comunes. O sea que, correcto, o sea que la intersección quedaría A intersección B. Como no hay ningún elemento común, o sea que la intersección es un conjunto vacío. Vacío. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que es un conjunto, dos conjuntos disyuntos. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Cuando si de pronto yo les llego a preguntar más adelante, ¿cómo se llaman dos conjuntos que no tienen elementos comunes? Disyuntos. ¿Listo? Anótenlo por ahí. Son cositas que hay que ir marcando por allí y resaltando con colores. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar ahora, vamos a meterle un conjunto C. ¿Listo? Vamos a hablar de un conjunto C. Espérate, yo muevo esto por acá abajito para que me quepa allá arriba. Hablemos de un conjunto C. Ese conjunto C está formado por X tal que X es un número primo menor que 30. Número primo menor que 30. ¿Sí recuerdan que es un número primo? Ok. Vamos a determinar entonces cómo es el conjunto por extensión. Conjunto C. Listo, el conjunto por extensión vendría siendo, niños, un número primo es aquel que se divide por él mismo. No se puede dividir por nadie más. 2. El 4 se puede dividir por él mismo y por 2. O sea, tiene dos divisores, no puedo. El 2, ¿qué otra? El 3, correcto. El 5. El 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23. Y el 25. El 25 se divide entre 5 y entre el mismo, o sea, no. 26 se divide entre 2, entre el mismo y entre 13. 27 se divide entre 9 y entre 3. 28 se divide entre 2, 7, 14. 29. Falta un hito. ¿Listo? Acuérdense esa definición que les dije. Los números primos son todos aquellos que se dividen por él mismo. ¿Listo? Muy bien. Ahora miramos qué pasa con el conjunto C. Vamos a hallar A intersección C y vamos a hallar B intersección C. ¿Listo? Vamos a hacer la intersección con C. A ver qué tienen en común y qué no. ¿Listo? ¿Pueden creer que no grabé el ejemplo? Bueno. Entonces, miren. Todos los múltiplos del 2 son 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y los puntos suspensivos significan que el conjunto es infinito. ¿Listo? Y el conjunto N son todos los divisores de 5. ¿Cómo así divisores de 5? Son los números que dividen a 5 exactamente. Y los únicos números que dividen a 5 exactamente es el 1 y el 5. Entonces, observen que si ustedes miran los elementos de los dos conjuntos, ¿tienen algo en común? No. No tienen nada en común. Por eso la intersección es vacía. Y si la intersección es vacía, los conjuntos son disyuntos. Y si los conjuntos son disyuntos, sus diagramas están separados. Muy bien. Miremos el ejemplo número 2. Ya es un poquito más aplicado en algo cotidiano. En un restaurante, 12 personas almuerzan plato principal. 7 personas almuerzan entrada. Y 5 personas almuerzan plato principal y entrada. ¿Cuántas personas almorzaron solo una opción en el restaurante?
Dice, 12 personas almuerzan plato principal, 7 almuerzan solamente entrada, pero 5 almuerzan las dos cosas, plato principal y entrada. Y la pregunta es clara, ¿cuántas personas almorzaron solo una opción? 27. 12 almorzaron solo una, que es el plato principal. Y 7 personas almorzaron entrada. O sea que también almorzaron una sola opción. O sea que las personas que almorzaron una sola opción son 19, contando los de plato principal y contando los de la entrada. ¿Listo? Miren cómo está aquí el diagrama. ¿Sí? Bueno, entonces, listo. Entonces, ahí hablamos de la intersección. Solamente es identificar los elementos comunes. La segunda operación es la unión. Y es mucho más fácil, porque la unión se le conoce como la suma de conjuntos. Cuando usted suma normalmente dos números, ¿qué hace usted? Adiciona las dos cantidades, ¿sí o no? Y obtiene una cantidad mucho más grande, ¿cierto? Si usted tiene 5 cartas, supongamos que están de moda las cartas, y tiene 5, y usted ahí compra un paquete, ¿cuántas tiene? ¿3? ¿Cuántas tiene ahora? Si usted tiene las 5 y le suma las 3 para completar 8. Así mismo funciona la unión. Toma los elementos de un conjunto, toma los elementos del otro, ¿y qué hace? Forma un conjunto mucho más grande. Eso es básicamente la unión de conjuntos. Ahora miremos cómo es que se representa matemáticamente. Vamos a leer esto matemáticamente. Si la flechita hacia arriba de ahora y significaba la I, ¿qué creen que significa esta flechita hacia abajo? Cuando se está hablando normalmente usted, si no dice I, ¿dice qué? O. Correcto, ¿listo? Entonces, ¿cómo se lee esto? Dice X, tal que X pertenece al conjunto O, correcto, esta es la O en matemáticas. X pertenece al conjunto B. Es decir, que el elemento puede pertenecer al uno o al otro. De todas maneras, hará parte de la unión. ¿Listo? Bueno, las opciones de la unión de conjuntos son exactamente las mismas 3 de la intersección. Solamente que con la unión ya no vamos a tener en cuenta los elementos comunes, sino que lo vamos a tener en cuenta a todos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estaban unidos sexto A y sexto B, los que están aquí en alternancia, ¿cierto? Miren lo que dije, la palabra que usé. ¿Estaban qué? Unidos. O sea que en ese caso ya se hizo una unión de conjuntos. Pero ahora que están nuevamente cada uno en su salón, ¿cuál será la unión? ¿Los mismos o cambian? Son disyuntos. Son disyuntos, correcto, porque son dos conjuntos que no tienen nada en común, ¿cierto? Pero hablando de la intersección, su intersección es vacía, pero hablando en términos de unión, yo les dije que la unión era la suma, ¿sí o no? Así estén en lugar separado en este momento sexto A y sexto B, si yo los uno mentalmente, aunque sea, ¿el conjunto es más grande o es un conjunto completamente diferente? Exactamente, es un conjunto más grande. ¿Conformado por quiénes? Por ustedes y por ellos. O sea que en la unión, así estén separados los conjuntos, la unión es de todas maneras todos. ¿Sí? La unión de dos conjuntos son todos los elementos. Miren en este caso, hallar la unión de los conjuntos. El conjunto A tiene los números 1, 3, 5 y 7. Y el conjunto C tiene los elementos 2, 3, 5, 7 y 11. Para saber cómo dibujamos los diagramas, observemos si tienen elementos en común. ¿Tiene o no tiene? Sí tienen, ¿cierto? O sea que a la hora de dibujar los diagramas, los debo hacer intersecantes, ¿verdad?
¿Listo? O sea que ¿quién va aquí? 3 3, y 5, 7. 5 y... Ay, no me ocupo el 7. Y 7, correcto. Y acá los que faltan, ¿no? Aquí me quedaría el 1 y aquí me quedaría el 2 y el 11. ¿Listo? Muy bien. Si yo les pregunto a ustedes por la intersección, ustedes ya me van a decir qué son cuál. ¿Qué elementos son la intersección? 3, 5 y 7, correcto. Y si yo le digo la unión, ¿qué elementos tendrá? 3, 5, 7. No, esa es la intersección. La unión los tiene a todos. 1, 2, 3, 5, 7 y 11. 11. Esa es la unión, niños. La unión los contiene a todos. ¿Listo? La intersección solamente los de la mitad. La unión los contiene a todos. ¿Listo? Miremos acá que está la solución, miren. ¿Sí ven? Tal y como nos quedó ahorita, en el conjunto A están el 1, el 3, el 5 y el 7. Y en el conjunto C está el 2, 3, 5, 7 y 11. Obviamente 3, 5 y 7 quedan en la mitad porque son elementos comunes. ¿Listo? Y los demás quedan cada uno en su conjunto respectivo. ¿Listo? Pero a la hora de formar el conjunto unión, los tomo a todos, a todos, a todos, a este, a este, a este, a todos los que pertenezcan a los dos conjuntos. ¿Listo? Perdón por rayar esto así, pero es que quiero mostrarles que quede clarito de que son todos los elementos que pertenezcan a los dos conjuntos harán parte de la unión. ¿Listo? Miremos esta. Determina la unión de los siguientes conjuntos y represéntalos gráficamente. Conjunto T. X tal que X es un divisor de 15. ¿Cuáles son los divisores de 15? Son todos los números que dividen a 15 exactamente. 1, 3, 5 y 15. ¿Listo? Y el conjunto V o el conjunto B es un múltiplo de 8 menor que 20. ¿Cuáles son los múltiplos de 8? Los que están en la tabla del 8, ¿no? 8, 16, 24, 32, 40, 48, ¿cierto? Pero ¿cuál de todos esos números que acabé de mencionar está entre 8 y 20? Correcto. El único es el 16. Listo, niños. Como dice, múltiplo de 8. Ah, bueno, me falta uno, perdón. Ahí no dice que está entre 8 y 20, sino que es menor que 20. O sea, los múltiplos son 8 y 16. Perdón, me estaba equivocando. Porque no, ahí no me dice entre, dice un múltiplo de 8 menor que 20. O sea, que el 8 y el 16 hacen parte de ese conjunto. Bien, vamos a representarlo gráficamente. Quiero que observen sus elementos. ¿Cómo dibujaría los diagramas? ¿Juntos, intersecantes o disyuntos? Disyuntos. Correcto. Disyuntos. O sea, separaditos. Aquí irán los del conjunto T y aquí los del conjunto B. En conjunto T van el 1, el 3, el 5 y el 15. Y en el conjunto B va el 8 y el 16. Listo, niños. ¿Cuál es la unión de... Perdón, yo iba a decir, ya va a ser la... ¿Cuál es la unión de T y B? Intersección. ¿Cuál es la unión de T y B? La intersección no tienen, es vacía. Pero la unión... 1,
3, 5, Todos los números. 8, 15 y 16. Correcto. ¿Sí observaron cómo los ordené de una vez? Eso también es importante, que lo ordenen para que no se vayan a perder. ¿Listo? Entonces, miren. Ahí están los dos ejemplos, que no importa si los conjuntos están intersecantes o estén disyuntos. La unión son todos. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí sobre la unión? No. Señor. No, señor. Bueno. Retomemos entonces. ¿Qué es la intersección? Correcto. La intersección son los elementos comunes de dos conjuntos. Ya, eso es todo. ¿Qué es la unión? Los conjuntos Son los números de los dos conjuntos. Exacto, son todos los elementos que conforman los dos conjuntos. ¿Listo? Muy bien. Les dije yo al principio que íbamos a ver 3 operaciones básicas de los conjuntos, ¿no? Intersección, unión, nos falta la última, que es el complemento. Bueno, ya les explico entonces qué es el complemento, pero vamos a leer entonces esta parte. ¿Cómo se lee esa parte matemática? X, tal que X, pertenece al conjunto U y X no pertenece a al conjunto A. Correcto. Y X no pertenece al conjunto A. Dime, Jorge. Jorge, ¿tienes preguntas? Ah, es que levantaste la manito. Listo, entonces dice que el complemento son todos los elementos que pertenecen a un conjunto llamado U y que no pertenecen al conjunto llamado A. Bien, de todos los conjuntos, cuando vimos clases de conjunto, nosotros vimos un conjunto en especial, que es el conjunto de todas las cosas. ¿Cómo es que le llaman el conjunto? ¿Juntos? No. Cuando vimos las clases de conjuntos, vimos todo eso. Todos los tipos de conjuntos que hay. ¿Ah? No. El conjunto que tiene a todos los conjuntos se llama conjunto universo o conjunto universal. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo este conjunto universo. Lo voy a hacer en forma de rectángulo para que ustedes tengan la idea de que es el conjunto más grande. ¿Cierto? Ese será el conjunto universal. Por eso se llama conjunto U. Siempre que ustedes vean el conjunto U, será el conjunto universal. ¿Listo? Dentro de este conjunto universal voy a dibujar un conjunto más pequeño, el cual será el conjunto A. Bien, voy a darle unos elementos a A. Voy a ponerle A, E, I, O, U. Viendo los elementos del conjunto A, ¿cuál es la característica de ese conjunto? ¿Es el conjunto de qué? De las vocales, ¿cierto? Muy bien. Y en el conjunto universo voy a escribir el resto de las letras. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, A, N, Q, esa P parece un bombón, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y y Z. Listo, niños. Tengo el conjunto universal, que es el conjunto del abecedario, ¿cierto? Completo. Y dentro del conjunto universal está el conjunto de las vocales. ¿Listo? Muy bien.
Bueno, no vayamos a equivocarnos con los... Ese es el nombre del conjunto, ¿no? Cuando hablamos del complemento de un conjunto, son todos los elementos que están por fuera de él. O sea que si yo pregunto el conjunto, el complemento de A que se representa así, A con una C arriba, si yo pregunto por el complemento de A, ¿cuáles son los elementos que no están dentro de A? D, S, N. Correcto. Z, Todo lo que esté por... H, R, K, P, X, L, M, Correcto. ¿Listo? Todo lo que esté por acá afuera. ¿Listo? O sea que el complemento de A es todo lo que esté por fuera de ¿quién? Del conjunto A. Ese es el complemento, muchachos, no hay más. ¿Sí? Si lo ponemos en contexto, si yo les pregunto a ustedes cuál es el complemento de este salón en este momento. ¿Cuál es el complemento? Todo lo que está por fuera del salón, ¿cierto? Los que están en sala de sistemas, los que están en los salones de arriba, los que están en los salones de abajo. Todo el colegio excepto ustedes. Ustedes no hacen parte del complemento. Porque si yo pregunto cuál es el complemento de sexto A en este momento, sería todo lo que esté por fuera de este salón. ¿Listo? Exactamente. Si alguno de ustedes estuviera en el baño en este momento, ustedes harían parte del complemento, ¿sí o no? Porque estarían fuera del conjunto, ¿sí o no? Ajá. Eso es básicamente el complemento, niños. Todos los elementos que estén por fuera del conjunto referencial, ¿no? Miren, toda esta parte rayadita que está en azul representa todo el complemento, o sea, todo lo que está por fuera del conjunto A. ¿Listo? Muchachos. Bueno. Igual les dije, son 3 operaciones, ya vamos en la tercera, ya vamos a acabar, ¿sí o no? Y entre menos me demoren, mejor. A ver, tengo aquí el conjunto U. No es el conjunto U, sino el conjunto ¿qué? Universo, ¿sí o no? Tiene los números del 1 al 7. Y el conjunto A tiene los números 2, 4 y 6, ¿cierto? Aquí, rápidamente, mirando los elementos que tiene U y mirando los elementos que tiene A, ¿cuáles elementos están por fuera de A? 1, 3, 5 y 7. Entonces decimos A complemento tiene 1, 3, 5 y 7. ¿Listo? Ese es el complemento. Todos los elementos que están por fuera de A. Pero que estén dentro del universo, ¿no? Porque si no, si ustedes me están diciendo 9, 10, 11, está mal. Porque ni el 9 ni el 10 están dentro de U. Deben estar dentro de U. ¿Listo? Ese es el complemento. Bueno, y aquí es donde viene la actividad número 1 de la guía. Solo esta es la que me van a enviar. Las otras no, por favor. Solamente la actividad 1. Exacto. La actividad 1 es para enviármela el día. Sí. Para enviar hasta el lunes 12 de abril. Exacto. Tienes hasta el 12 para enviarme solamente la actividad 1. ¿Listo? Recuerden, solamente la actividad 1. Aclaro porque en esta guía van a encontrar actividad 2 y actividad 3, pero esas todavía no las vamos a tocar. Solamente la actividad 1. ¿Listo? Acuérdate, haga la cuenta.
Haga la cuenta. ¿Cuántos días en una semana? 7. Y si hoy estamos a 5 más 7, 12. ¿Listo? Muy bien. Miren lo que vamos a hacer. En el primer ejercicio, de el conjunto U, o sea, el conjunto universo, escribo el conjunto A, B y C, y usted debe hallarme lo siguiente. ¿Qué significa AC? Complemento de A, o sea, todos los elementos que estén por fuera de ¿quién? De A. A. B, C, ¿qué significa BC? B complemento. Correcto, B complemento, o sea, todos los elementos que estén por fuera de ¿quién? De B. ¿Listo? Y aquí vienen las demás, miren. C complemento, A intersección B, o sea, los elementos comunes, A unión B, o sea, la unión de los elementos de A y de B. Y estas, A intersección B complemento. ¿Qué quiere decir esas, niños? Dice A intersección B complemento. O sea, hay dos operaciones combinadas. ¿Qué creen que significa? Si el complemento es todo lo que esté por fuera del conjunto, ¿qué me querrá decir eso ahí? Intersección B complemento significa todos los elementos que estén por fuera de la intersección. ¿Sí? Me explico ahí rápidamente. Yo tengo los dos conjuntos, ¿sí o no? Voy a dibujarlos por aquí. Ahí chiquiticos, ¿cierto? Ajá. Aquí me queda la intersección, ¿cierto? Esta es la intersección. Quiere decir que cuando a mí me preguntan A intersección B complemento, significa todo lo que esté por fuera de esa mitad. ¿Listo? Todo lo que esté por fuera de la mitad. Eso es A intersección B complemento. Todo lo que esté por fuera de la mitad. ¿Listo? Y lo mismo, ¿cómo? Exacto. Un truco, niños, para hacer este primer ejercicio es dibuje sus diagramas. ¿Sí? Observen si tienen elementos comunes para que de una vez lo hagan intersecantes o si están disyuntos. Ese es mi consejo. Hagan primero, usted hace el diagrama y todas estas respuestas ya las tiene facilito. ¿Listo? Dime. Complemento significa todo lo que está alrededor. Otra semana. Exacto, solamente la actividad 1 es para enviar el 12, la próxima semana. Solamente la actividad 1. ¿Listo? Muy bien, y lo mismo hacen con la unión. Hallan la unión de A y B, y para hallar el complemento, ¿qué significa? Todo lo que esté por fuera de esa unión. ¿Listo? Si yo los uno a ustedes con los de la sala de sistemas, ¿cuál será el complemento? Todo el resto del colegio, excepto ¿quiénes? Ustedes y los que están en sala de sistemas. ¿Listo? Eso significa este ejercicio de acá. ¿Listo? Para el ejercicio 2, dice, encuentra los elementos de los siguientes conjuntos e indica si cada afirmación es verdadera o falsa. Todos están por comprensión. Deben pasarlos a extensión. Cuando ya los tengan en extensión, usted ya puede responder estas 4 preguntitas. ¿Sí? A unión B será igual a B, ¿verdadero o falso? O sea, que si usted hace la unión de A con B y le da lo mismo que B, significa que es verdadero. Pero si tienen elementos diferentes, será falso. ¿Listo? Si la intersección de A y B le da un solo elemento, será unitario. O sea que si tiene un solo elemento, será verdadero. Pero si tiene más de un elemento, será falso. Aquí. A la plataforma. Eso está en la plataforma, María José. Ya lo puedes encontrar allí. ¿Listo? Y lo mismo para lo otro. Si es un conjunto vacío, usted mira, usted tiene que hallar primero los elementos que están en comprensión, tiene que encontrar los elementos que están por extensión, tal y como hicimos en el ejemplo inicial. ¿Listo?
Y en la última, hay tres conjuntos intersecantes, miren que los tres están unidos. Uno se llama el conjunto de las aves. ¿Cuáles serán los elementos de las aves? Avestruz, loro, pato, pingüino. ¿Cuáles son los elementos de seres vivos que vuelan? Mariposa, loro, pato y pez volador. ¿Y cuáles son los elementos de seres vivos que nadan? Pez volador, gallina. A ver, niños, a ver, ¿están sorprendidos porque dije pez volador? Bueno, se le llama así porque las aletas del pez son demasiado largas. Entonces, ¿qué hace el pez? El pez salta por fuera del mar y como las aletas son tan largas, le hacen planear unos metros y vuelve y cae. Por eso se le llama pez volador. ¿Listo? Búscalo en YouTube. Bueno, entonces dicen, los seres vivos que nadan son pingüino, pato, pez volador y ballena. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estos tres conjuntos que se están intersecando, van a responder estas cuatro preguntas. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto aves? ¿Cuáles elementos pertenecen al conjunto de seres vivos que vuelan? ¿Cuáles aves no vuelan? ¿Y cuáles aves vuelan y nadan al mismo tiempo? ¿Listo? Son solamente 4 preguntitas referentes a esos tres conjuntos que están intersecando. Sí, solamente la actividad 1. ¿Listo? Esta que está aquí. Solamente esta actividad, niños, por favor, no vayan a cometer el error de enviarme las otras porque no se las valgo y les pongo su mala nota de una vez, por no hacerme caso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda referente a la actividad? Profe, ¿En la casa? segunda copiamos la primera pregunta, vuelvo a la segunda y vuelvo a la última. Exacto, usted la actividad 1 me la va a transcribir a su cuaderno normal, ¿sí? Y me la resuelva en el cuaderno y me toma foto y me la envía. ¿Listo? Recuerden que lo único que yo le exijo a usted que me transcriba son las actividades. De resto, usted decide. ¿Listo?